Dios les bendiga, iglesia. Bendiciones. Bienvenidos a la casa de Dios. Es una bendición estar aquí predicando la palabra de Dios en este día. Am, Antes de sentarnos, quiero leer en el libro de Santiago. Si tienen sus Biblias, podemos ir al libro de Santiago, el capítulo 1, de los versos 16 al 18. Hoy continuamos celebrando el aniversario de la iglesia, 15 años. Damos gracias a Dios por esa bendición. Y voy a hablar sobre la bendición de los regalos que Dios nos da. En Santiago 1, en el verso 16 hasta el 18. Y voy a leer una versión un poco diferente. Aquí vamos a proyectar la Reina Valera, pero voy a leer en la nueva traducción viviente. La palabra de Dios se lee en el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice, así que no se dejen engañar, mis amados hermanos. Todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. El 18, Él, por su propia voluntad, nos hizo nacer de nuevo por medio de la palabra de verdad que nos dio, y de toda la creación nosotros llegamos a ser su valiosa posesión. Amén. Voy a tomar este tiempo para orar, si podemos orar. Gracias Dios, gracias Señor Jesucristo por este día, por este momento, para aprender más de tu palabra, Señor. Queremos aprender más de tus regalos y qué ofreces a nosotros, Señor Jesús. Gracias por todo lo que nos has dado en nuestras vidas, y pido que podemos abrir nuestros corazones y aprender más de ti. Y pido todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Se puede sentar, hermanos. Gracias. Los niños pueden bajar con sus maestros. Los niños pueden bajar a esta hora. Gracias. Gracias. Sí, entonces, hermanos y iglesia, continuamos celebrando el aniversario de nuestra iglesia. Son 15 años, como dice aquí, 15 años de ser una congregación. Y damos gracias por eso. ¿Cuántos de ustedes dan gracias por esa bendición? Amén. Amén, amén. Sí. Y quiero continuar con el tema que nuestra pastora Cindy y el pastor Eddie hablaron estos dos últimos semanas sobre los regalos de Dios. Y aquí vemos en Santiago que todos los regalos de Dios son buenos y perfectos. No hay ningún regalo que no es bueno y que no es perfecto. Todos los regalos de Dios son perfectos. Amén. Y quiero hablar sobre dos puntos que creo que son importantes como creyentes en nuestro Señor Jesucristo, de los regalos y de los dones de Dios. Amén. Primeramente, el primer punto es que Dios nos da dones y regalos. Dios nos da dones y regalos. Él da dones y regalos a cada uno de nosotros. Hoy todos nosotros tenemos un don, un regalo para usar. Y usualmente nosotros recibimos regalos cuando celebramos un cumpleaños, o si en la Navidad recibimos regalos, o si terminamos la escuela recibimos un regalo. Pero una diferencia entre esos tipos de regalos y los regalos y dones de Dios es que los dones de Dios y regalos de Dios son todos los días. Los regalos que recibimos nosotros en el cumpleaños no son todos los días. No cumplimos años todos los días, no es Navidad todos los días. Entonces esos regalos no son todos los días. Pero los regalos y dones de Dios que Él nos regala a nosotros, a su pueblo, sí son todos los días. Amén. Y recibir regalos no es malo, no es una mala cosa recibir regalos de Dios. Dios quiere que nosotros usamos los dones que Él nos da y los regalos que Él nos da. Y
creo que hay algunos regalos o dones que tal vez nos olvidamos. A veces, todos los días, tal vez olvidamos de algunas ciertos regalos, ¿no? Por ejemplo, el aliento que respiramos es un regalo de Dios. La familia y los amigos en nuestras vidas, eso es un regalo de Dios también. Pero hay algunos regalos y talento, y dones que tal vez nos olvidamos a veces. Por ejemplo, Dios regala talentos. Dios regala talentos y tal vez podemos ver muchas veces en el televisor o en YouTube o por las redes sociales, vemos a personas que pueden cantar muy bien o pueden bailar muy bien y decimos, wow, qué talento tienen esas personas. O tal vez con los músicos cristianos también como Miel San Marcos y Ingrid Rosario, podemos decir, wow, qué talento tienen ellos. Y es cierto, ellos sí tienen talentos de Dios y cómo usan los talentos marca la diferencia. Cómo nosotros usamos nuestros regalos y dones marca la diferencia. Y, y pero nosotros no tenemos que ser famosos, no tenemos que cantar como Ingrid Rosario para usar nuestros talentos. No, todos nosotros tenemos talentos. Amén. Sí, amén, amén. Cada uno de nosotros tenemos un talento que Dios nos dio. Y esto lo dice la Biblia. La Biblia dice esto en el primero de Pedro, si podemos proyectar, en el primero de Pedro, capítulo 4, en los versos 10 y 11. Podemos ver esto. Y voy a leer una traducción un poco diferente, pero esto apoya que nosotros sí tenemos talentos y regalos que Dios nos da para usar. En el primero de Pedro capítulo 4 dice, Dios de su gran raridad de dones espirituales le has dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlos bien para servirse los unos a los otros. Y aquí en la proyección dice, cada uno según el don que ha recibido, ministralo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Esto quiere decir que nosotros sí tenemos un talento, tenemos un regalo para usar. Dios nos regaló un don para usar. Pero es interesante que dice este versículo, este verso, dice, ministralo a los otros. Y en la versión que yo leí aquí, dice, le has dado un don a cada uno de ustedes, úsenlos bien para servirse los unos a los otros. Y a veces, tal vez pensamos como creyentes que sí, Dios me dio un talento, pero ese talento es para mí solamente, es solamente para mí, mi ganancia, solamente para yo usarlo. Y algunos tal vez sí usan los talentos así nomás, solamente por su propia ganancia. Pero aquí dice que nosotros tenemos talentos para servir los unos a los otros. No es para mí mismo el talento o el don que Dios me dio, es para servir los unos a los otros. ¿Qué significa eso, iglesia? Significa que yo uso mi talento, el regalo, el don que Dios me dio a mí para mis hermanos, para la hermana que está ahí, para el hermano que está sentado ahí. Es para servir a los demás. Amén. No es para nuestra propia ganancia. Y eso es lo que dice la Biblia. Los dones y los talentos que Dios nos da no es para usarlo egoístamente, para usarlo para nuestra propia ganancia. Y también en el verso 11, si podemos ver el verso 11, versículo 11, en este mismo capítulo, también da más información en cómo usar nuestros dones. El verso 11 dice, ¿has recibido el don de hablar en público? Entonces habla como si Dios mismo estuviera hablando por medio de ti. ¿Has recibido el don de ayudar a otros? Ayúdalos con toda la fuerza y la energía que Dios te da. Así, cada cosa que hagan traerá gloria a Dios por medio de Jesucristo. A Él sea toda la gloria y todo el poder por siempre y para siempre. Amén. Amén. Entonces aquí podemos ver que sí, podemos usar nuestros talentos y nuestros dones para servir a los otros, los unos a los otros, pero aquí también dice que Dios nos dio talentos y regalos
para glorificar a Dios, para dar honra, para dar gloria a Dios. Amén. Eso es una bendición, ¿no, hermanos? Para usar los talentos para glorificar a Dios. Amén. Entonces, tal vez tenemos ese pensamiento que, ok, sí, Dios me dio un talento, pero ese talento no es para nosotros mismos, es para bendecir a los otros hermanos y también traer gloria a Dios, para glorificar a Dios. Y yo creo que es maravilloso cuando nos humillamos ante Dios y usamos lo que Dios nos ha dado para glorificar su nombre. Es maravilloso, es una bendición usar lo que Dios nos dio a nosotros para glorificar a Dios. Amén. Es una cosa, es diferente, es una diferencia, una cosa cuando usamos los talentos que Dios te dio para tu propia ganancia, pero es otra cosa, es otra diferencia cuando usamos los talentos de Dios para fielmente servir a Dios y a los demás. Amén. Segundamente, primeramente sabemos que Dios regala los talentos. Segundo, el segundo punto, Dios regala la vida. Amén. Dios regala la vida. ¿Y cuántas veces tal vez nos olvidamos que el aliento que respiramos, la vida que vivimos ahora mismo es un regalo de Dios? A veces nos olvidamos de ese, a veces levantamos por la mañana y no damos gracias por la vida que Dios nos da. El aliento que Dios nos da es una bendición, es un regalo de Dios. Y sabemos que Dios regala la vida porque podemos ver en Génesis cómo Dios formó la vida de Adán. Si podemos leer en Génesis capítulo 2, en el verso 7, si podemos proyectar eso también, podemos ver que Dios formó la vida de Adán, le dio vida a Adán. En Génesis 2. Y Génesis 2 dice, verso 7, luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló aliento de vida en la nariz del hombre y el hombre se convirtió en un ser viviente. Y aquí en la proyección dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Entonces, como Dios sopló vida en Adán, Dios también sopla vida en nosotros. Él nos da vida física, este cuerpo que tenemos, sí nos da vida en nuestros cuerpos, pero también Dios respira aliento de vida. Él nos da una vida eterna con Él. Amén. Sí, gloria a Dios, gloria a Dios. Es una bendición saber que tenemos vida eterna por parte de Dios. Es una bendición. En lo que leímos también en Santiago 1, en el verso 18, podemos ver que Dios escogió, Dios decidió darnos vida. Si podemos volver a Santiago capítulo 1, en el versículo 18, podemos ver esto, que Dios por su propia voluntad nos dio vida. Aquí dice en el verso 18, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Y aquí podemos ver Dios por su voluntad, Dios escogió, Él decidió darnos a vida a nosotros. Él no tenía que hacer esa decisión, pero Él decidió porque Él nos ama, Él nos da gracia, Él nos ama y Él nos dio una vida para vivir. Amén. Amén. Es una bendición saber eso, que Dios nos da vida. Y terceramente, sabemos que Dios regala los talentos, los dones, sabemos que Dios regala la vida y terceramente, Dios regala la salvación. Amén. Dios regala la salvación. Y podemos admitir, podemos reconocer que el pecado
mientras que estamos aquí en este mundo, el pecado siempre va a ser presente. El pecado siempre va a estar allí. El pecado siempre va a ser un problema mientras que estamos en este mundo. Y mientras el enemigo está aquí en este mundo, el pecado también va a estar aquí también. El enemigo siempre está buscando una oportunidad para tentarnos y para buscar una manera que caemos en el pecado. Pero es importante saber como creyentes que Dios nos ofrece, Él regala la salvación. Y quiero leer en el libro de Efesios, en el capítulo 2, en los versos 8 y 9, porque am, es importante reconocer cómo podemos recibir la salvación. ¿Cómo podemos recibir la salvación? En Efesios 2, en el verso 8 y 9. Y dice en Efesios: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se glorie. Amén. Entonces sabemos si no es por obras, no podemos comprar la salvación con dinero ni las cosas que podemos hacer. La salvación, podemos tener salvación en nuestro Señor por la fe. Si tenemos fe en nuestro Señor Jesucristo, allí tenemos la salvación. Amén. Eso es importante reconocer como creyentes, que la salvación viene por la fe en nuestro Señor Jesucristo, no por las obras, no por dinero. La salvación no viene así. Y podemos tener salvación si tenemos una fe verdadera en nuestro Señor Jesucristo y lo que Él hizo en la cruz. Podemos tener salvación así. No hay mayor regalo que saber eso. No hay mayor regalo que saber que Dios nos ofrece, Él nos regala la salvación. Amén. No hay mayor regalo que eso. Y Dios nos regala la salvación porque Él quiere tener una relación con nosotros también. Dios busca tener una relación con nosotros. Él quiere que nosotros nos acercamos a Él, y eso es porque Él nos regala la salvación. Amén, sí. Y es interesante a veces porque a veces podemos pensar que nosotros mismos lo podemos hacer. A veces podemos pensar que no necesitamos a Dios, que por mi propia voluntad, por mis propias fuerzas, yo puedo vivir la vida normal, que no necesitamos a Dios. Pero como creyentes es importante saber que nosotros necesitamos a Dios a cada momento, todos los días necesitamos a Dios. Y Él busca esa relación para que nosotros nos acercamos a Él. Y sabemos entonces que Dios regala los talentos, Dios regala la vida, Dios regala la salvación. Y el segundo punto que quiero hablar es que Dios nunca cambia. Dios nunca cambia. Santiago ordena algo muy interesante de nosotros en el verso 16, en el primer capítulo de Santiago. Si podemos volver a Santiago 1, en el verso 16. Yo creo que esto es importante de reconocer porque explica mucho de Dios. En el verso 16, en la versión que tengo aquí dice: así que no se dejen engañar, mis amados hermanos, no se dejen engañar. Y yo creo que eso es importante porque a veces en la vida, con las emociones, las emociones se pueden cambiar, la manera en que pensamos puede cambiar, pero Dios nunca cambia. Dios siempre será un Dios poderoso, un Dios fiel,
que siempre está con nosotros y a veces con las situaciones de la vida, las emociones pueden cambiar, la manera en que pensamos puede cambiar, pero Dios nunca cambia. Y a veces con el pecado también, el enemigo le encanta engañar a nosotros, el enemigo le encanta mentir a nosotros y quiere que nosotros pensamos que Dios cambia, que Dios no es igual todo el tiempo. Pero sabemos como creyentes que Dios nunca cambia, Dios siempre va a estar allí por nosotros y creemos en un Dios que ama, que es poderoso. Amén. Amén, amén. Y también quiero leer en Santiago 1, en los versos 13 al 15, si podemos proyectar eso también, porque Dios no nos puede tentar a nosotros, ni nosotros podemos tentar a Dios. El enemigo le encanta poner esos pensamientos en nuestras cabezas que Dios no está ahí por nosotros. So, en Santiago 1, 13 explica un poco más de esto. Dicen en Santiago 1:13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. En el verso 14 también, por favor. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. En el verso 15 también. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. So, esto quiere explicar que nosotros no podemos tentar a Dios, no, Dios no tienta a nosotros. El enemigo le gusta poner ese... quiere que nosotros pensamos así, pero Dios nunca cambia. Dios nunca cambia. Él nunca va a mentir o engañarnos a nosotros. Y también si podemos leer, si podemos volver, perdón por ir back and forth, pero en Santiago 1, en el verso 17, si podemos leer en Santiago 1, el verso 17. Y esto quiere apoyar que Dios nunca cambia. Podemos leer de nuevo aquí. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y me gusta también la traducción que leí antes, en la nueva viviente traducción, que dice aquí, todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios, nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Él nunca cambia. Y podemos ver en el día, podemos ver las sombras de las personas y de las cosas afuera. Las sombras sí cambian, sí mueve durante todo el día. Pero Dios no es así. Dios nunca cambia. Dios siempre es igual y siempre, nunca cambia. Él nunca va a cambiar en nuestras vidas. Amén. Y sabemos que en la vida las emociones y las situaciones pueden cambiar, y hasta la manera en que pensamos en Dios puede cambiar, pero Dios siempre va a ser fiel y Dios siempre va a estar allí por nosotros. Y depende, como leímos antes, a dónde ponemos nuestra fe. Eso tenemos que preguntar eso hoy a nosotros mismos, hoy. ¿A dónde estamos poniendo nuestra fe? La fe lo estamos poniendo en una otra persona o en una cosa, o estamos poniendo la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y quiero terminar así. Yo pregunto esa pregunta: ¿a dónde estás poniendo la fe hoy en día? Sabemos que Dios regala regalos perfectos. Dios regala la vida, regala la salvación, vida eterna. Él
te da vida eterna hoy, pero depende a dónde pones tu fe, en quién pones tu fe. Amén. So, sí, quiero terminar con esa pregunta, ¿a dónde ponemos la fe? Y tal vez si podemos parar, si podemos poner de pie, y quiero orar un momentito, y no sé si el equipo de alabanza puede venir también y cantar, pero termino con esa pregunta, ¿a dónde ponemos la fe? ¿En nuestro Señor Jesucristo o en alguien más? Y quiero tomar un tiempo para orar, si podemos orar, y terminamos. Amén. Gracias Jesús, gracias Dios por este día, por este momento, Dios. Gracias por siempre ser fiel en nuestras vidas. Gracias por lo que has dado en nuestras vidas. Gracias por esta vida. Gracias por la salvación que nos ofrece Dios. Gracias por todo que has hecho, Dios, en nuestras vidas. Te damos gracias por todo, Dios. Y queremos reconocer, queremos decidir a dónde ponemos nuestra fe. Queremos poner nuestra fe en ti hoy, Señor. Queremos poner nuestra fe en un Dios que es poderoso, que es fiel. Queremos poner nuestra fe en un Dios que nunca cambia, porque sabemos que tú nunca vas a cambiar, Dios. Las emociones y las situaciones pueden cambiar, pero tú nunca cambias, Dios. Y te damos gracias por eso. Y pido que bendices nuestras vidas todos los días, que seguimos buscando más de ti todos los días, porque queremos más de ti, Señor. Queremos más de ti todos los días. Y te doy gracias, Señor, por este día. Y pido todo esto en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Gracias, hermanos. Gracias. ¿Por qué no cantamos otra vez con Grandes Dios? Hemos escuchado la palabra que nos trajo el hermano